Muy buenos días y bienvenidos al Foro de Gestión Pública y Liderazgo de la Universidad Internacional de La Rioja. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros alumnos que van a seguirnos desde distintos puntos de España y de América Latina online y animarles a que, una vez terminada la intervención de nuestro invitado de hoy, hagan las preguntas que deseen. Hoy tenemos con nosotros, para hablarnos de gestión pública en el deporte, a Jaime Lisabeski, exsecretario de Estado de Deporte del Gobierno de España. Este hombre, de apellido impronunciable, es un veterano de la política madrileña que entró en el PSOE allá por los años 70 cuando estudiaba químicas en la Universidad Complutense de Madrid. En estas aulas, además de sacar una brillante carrera de químicas, conoció a Alfredo Pérez Rubalcaba, con quien desde entonces le une una importante amistad alimentada no solo por sus ideales socialistas, sino también por otra gran pasión: el Real Madrid, que hoy es especialmente importante. Ambos son merengues hasta la médula. Hijo de padre ucraniano y madre española, Lisabeski fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid en la década de los 80 y posteriormente, en 1994, elegido secretario general de la Federación Socialista Madrileña, cargo que ocupa hasta el año 2000, cuando se estrena como diputado en el Congreso. Renueva su escaño en el 2004, pero tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, es nombrado presidente del Consejo Superior de Deportes y secretario de Estado para el Deporte, cargo por el que hoy está aquí, pero al que renunció en el 2011 para encabezar la lista al Ayuntamiento de Madrid. Entre medias, y entre otras cosas, Jaime Lisabeski ha sido consejero de Educación y Cultura del Gobierno regional con Joaquín Leguina, desde donde impulsó la construcción del Estadio de la Peineta, en Madrid, para atraer los mundiales de atletismo del 97, que finalmente se fueron a Atenas, pero no fue porque no lo intentaste. Desde la Secretaría de Estado impulsó la Ley de Protección de la Salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, que probablemente es una de las cosas más importantes, de las que te sientes más orgulloso, y la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Asimismo, ha defendido apasionadamente la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012 y de 2016. Y seguiremos intentándolo para la próxima, cuando sea que llegue. Ha sido presidente del Consejo Iberoamericano del Deporte, vicepresidente de la Convención Internacional contra el Dopaje y representante europeo en el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje. El 1 de abril de 2011 cesó como presidente del Consejo Superior de Deportes y secretario de Estado para reiniciar la carrera por la alcaldía de la capital, como ya he dicho antes. Lisabeski tomó posesión como concejal y fue nombrado portavoz del Grupo Municipal Socialista. Ha recibido, entre otras distinciones, la Real Orden del Mérito Deportivo, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y la Insignia de Oro de la Asociación de Deportes Olímpicos de 2011. A pesar de que sus venas no corre más que sangre merengue, como ya lo he dicho, y es patrono de la Fundación del Real Madrid, en el 2011 el Atlético de Madrid le honró con su medalla de oro y brillantes, lo cual dice bastante de nuestro invitado. Señor Lisabeski, estamos encantados de tenerle aquí cuando usted quiera. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad Internacional de La Rioja por esta oportunidad que me da de poder contactar con ustedes, que están al otro lado de la cámara, y sobre todo agradecer a Mariluz la presentación cariñosa que ha hecho de mi persona. Yo quería hablarles de la formación en liderazgo y gestión pública, teniendo como modelo la política deportiva española en la etapa en la que yo fui secretario de Estado para el deporte. En la siguiente transparencia, que no pasa. Necesitamos un poco de ayuda aquí, me parece. Quería hablarles un poco de lo que podríamos denominar definiciones. Mira, aquí. Ahí está. Definiciones, y quisiera empezar, lógicamente, al ser un curso de liderazgo público, con la definición de liderazgo público. Y el liderazgo público es una actividad que realizan personas con vocación de servicio público, con capacidad de motivación intrínseca y desarrollo de la voluntad y la persistencia como método de trabajo, con aptitud, con P, para el ejercicio de competencias estratégicas, con actitud, con C, de generar equipos, el liderazgo compartido, con adaptación al entorno y con compromiso de la búsqueda del bien común. Vocación de servicio público significa que aquí los beneficios son para los ciudadanos, no es una empresa privada
y lo que se busca son esos beneficios para los ciudadanos. La capacidad de motivación intrínseca y desarrollo de la voluntad y la persistencia como método de trabajo pues tiene que ver con lo que es la propia administración pública, donde hay que seguir que en aras a la transparencia pues todas las normas que a veces hacen que esa gestión sea difícil y por lo tanto hace falta voluntad y perseverancia para poder llegar a buen puerto. Asimismo, la aptitud para el ejercicio de competencias estratégicas lo que implica es una visión global de los asuntos. Solo mirando desde un punto de vista global esos asuntos se puede llevar a cabo la transformación que se quiere hacer en beneficio de los ciudadanos. La actitud de generar equipos y liderazgo compartido también es una de los aspectos básicos porque si no se trabaja en equipo es difícil alcanzar el éxito. Y sobre todo a ese equipo lo que hay que hacer es, para que haya ese liderazgo compartido, lo que hay que hacer es intentar que hagan suyo el proyecto, que sientan ese proyecto como suyo y por lo tanto se pueda avanzar en las líneas que se vayan trazando. Asimismo, la adaptación al entorno es fundamental. Sabemos que en España, desde el punto de vista territorial, está la Administración General del Estado, están las comunidades autónomas, están los ayuntamientos y, evidentemente, muchas de las decisiones que se tomen afectan a las diferentes instancias y por eso hay que ser capaz de adaptarse al entorno, lo pongo como modo de ejemplo. Y, por último, el compromiso de la búsqueda del bien común, que lo que tiene que tener es, sobre todo, una altura de miras, saber que, una vez más lo repito, los beneficiarios son los ciudadanos, que hay que intentar que tengan los máximos beneficios y que tengan los menos problemas a la hora de aplicar esas nuevas políticas. Esto sería una definición, hay muchas, de liderazgo público, o al menos unas características de quien quiera ostentar un liderazgo público y por lo tanto vamos a pasar a otra transparencia que tiene que ver con... Sí, con el método de trabajo. Vamos a definir un método de trabajo que está compuesto por objetivos, diálogo, mente abierta, liderazgo ético, respeto y credibilidad, innovación, pasión y compromiso. Objetivos porque es fundamental que sepamos desde el punto de vista estratégico marcar bien una agenda de las cosas que se quieren llevar a cabo, es decir, en el caso del deporte, una agenda del deporte español. Y los objetivos hay que ir intentando cumplirlos. Muchas veces, desgraciadamente, hay acontecimientos que los dificultan alcanzar esos objetivos y lo que es peor, que es una patología administrativa, son los sobresaltos. Intentemos huir de los acontecimientos que no nos gustan y de los sobresaltos y centrarnos en los objetivos. El segundo ingrediente para tener un método de trabajo, a mi modo de ver, que sea positivo, es el diálogo. El diálogo es fundamental para la búsqueda de cualquier colaboración y cooperación. Antes hablaba de lo que era la administración territorial española, se podría hablar, por supuesto, también desde el punto de vista político. Cuanto más se quiera que sea útil una ley que se apruebe, mayores apoyos deberá de tener. Y en ese sentido, pues ese diálogo es fundamental, o también y mucho con los agentes sociales, con la sociedad en su conjunto. Diálogo, por lo tanto, que debe ir acompañado de mente abierta. La verdad absoluta no existe. Aquí cito a Einstein y su teoría de la relatividad, y todo es relativo. Hay que saber, por lo tanto, escuchar, no solamente oír, y hay que saber marcar esas líneas de futuro o tener una visión de futuro con esa mente abierta. Los objetivos que te planteas son objetivos que debes alcanzar, pero no es menos cierto que es necesario que para alcanzar esos objetivos vayas abriendo todo lo que puedas la mente y aprendiendo lo que dicen unos y de lo que comentan otros, que es muy importante. Así como la siguiente característica, que es el liderazgo ético, es absolutamente fundamental, tanto a nivel de equipo, con las virtudes administrativas, de equidad, de prudencia, de coraje, de racionalidad, y tener en cuenta esa misión ética, y sobre todo hacia el exterior también, que se respete a la persona y a las personas que están intentando trabajar para cambiar algunos aspectos o para llevar a cabo algunas políticas, y ese liderazgo ético es algo del que no se puede prescindir en el método del trabajo. Eso dará lugar al respeto y credibilidad, lo que va a permitir
que cuando haya situaciones difíciles puedas plantar cara. Debes de partir de la base de que nada de lo que ocurra en el deporte es ajeno al lugar que ocupas, en este caso presidente del Consejo Superior de Deportes, aunque ese Consejo Superior de Deportes no tenga todas las competencias, porque es la Administración General del Estado y hay unas competencias de las comunidades autónomas, unas competencias de los ayuntamientos, no es menos cierto que nada de lo que ocurra en el deporte debe ser ajeno al Consejo Superior de Deportes, y para eso es necesario que haya respeto y credibilidad, como también es necesario que apliquemos otro aspecto, a mi modo de ver claro, que es la innovación, es la capacidad de pasar o de transferir a la sociedad pues el conocimiento que se tiene, el conocimiento adquirido, y en ese sentido es muy útil para lo que podríamos denominar visión global de la agenda del deporte español, y ya veremos algunos casos cuando pase a la parte práctica de lo que fue mi mandato en política deportiva española, la importancia que la innovación tiene. Y por supuesto la pasión, te tiene que gustar lo que haces, tienes que amar lo que haces. Si no es así, evidentemente vas a tener dificultades, porque son horas y horas de trabajo, son dificultades que hay que ir sobrellevando, que hay que ir esquivando, y esta pasión lleva al último aspecto del método de trabajo, que es el compromiso, pasión y compromiso, por lo tanto, y este sería pues un método de trabajo para tener liderazgo de carácter público. Como soy químico, me gustan las fórmulas y tenía que poner también claro. Una fórmula de actuación que no es exactamente que haya copiado, pero sí quiero citar a un libro a los autores de un libro son Cubeiro y Gallardo. El libro es Liderazgo, Empresa y Deporte, y tuve el honor de prologarlo, y ahí hablaban de 5 Es un poco esta parte, repite de alguna manera lo que he dicho hasta ahora, pero sirva también desde el punto de vista pedagógico para que se queden fijadas lo más posible esos aspectos que permitan un liderazgo público y una gestión pública lo mejor posible. Ellos hablan de las 5 Es, que luego se completan con una sexta. La primera es la estrategia. La estrategia exige un buen diseño y ejecución eficiente, por lo tanto, una definición de una agenda. El deporte no es algo en el que se juegan los partidos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, no. Hay que, desde los poderes públicos, junto con el sector privado, tienes que intentar ir marcando una agenda con unos objetivos, y en ese sentido es fundamental tener la estrategia, como es fundamental tener el equipo. El equipo, ya me refería anteriormente, en lo que podíamos denominar el liderazgo compartido, que permita ese enfoque colectivo y que sume la diversidad de opiniones de esos miembros del equipo. Siempre habrá alguien que sea, digamos, el jefe, pero tendrá que tener en cuenta lo que piensan los demás, porque muchas veces enriquece el planteamiento. Tercera el empeño. El empeño también nos referíamos a él cuando hablábamos de voluntad o tenacidad y perseverancia, y es absolutamente fundamental. Aquí hay una frase de estas que siempre se dice: el éxito solo está delante del trabajo en el diccionario. Aquel que no trabaja suficientemente es difícil que alcance el éxito, y en ese sentido el empeño es fundamental. El equilibrio. Hay que tener un punto intermedio entre lo que es la acción y la reflexión, entre lo que es la flexibilidad y lo que es claridad de ideas y verdades absolutas, y por eso el tema del equilibrio es fundamental a la hora de actuar en las transformaciones que quieras hacer en los distintos aspectos que figuren en tu agenda del deporte en este caso. Las emociones hay que canalizarlas bien, porque al fin y a la postre tú vas a tener que superar fracasos, y no puedes venirte abajo porque tengas un traspiés, ni tampoco te puedes poner súper optimista porque hayas alcanzado algún objetivo anterior a los objetivos finales, y por eso hay que canalizar bien las emociones. Antes hablaba también de lo que era pasión y compromiso, ahí entra también este capítulo de emociones, que se completa, como siempre, con el capítulo de la ética. La ética, decía José Antonio Marina, es el modo más inteligente de vivir, y en ese sentido tenemos que plantear desde el punto de vista ético pues lo que es la práctica deportiva. Pongo un ejemplo sencillo: a los niños y niñas que hacen deporte, por ejemplo, desde el punto de vista ético, para entendernos, tienen derecho a no ser campeones.
Es decir, nosotros queremos obtener muy buenos resultados, pero hay otro aspecto más allá de lo que se considera deporte, que es la actividad física, que es el ejercicio físico, y que no tiene por qué entrar en una competencia de ver quién lo hace mejor o peor. Eso también es una forma de ver desde el punto de vista ético las actuaciones que se hagan, que en general van acompañadas fundamentalmente de dos aspectos, que es el diagnóstico y la terapia. Diagnosis de la situación y terapia, es decir, qué soluciones planteamos a la misma. Pasando ya de alguna manera a lo que es el modelo práctico, yo cuando ocupé la Secretaría de Estado del Deporte definí una agenda del deporte español que se ve aquí, que tiene como 5 grandes áreas. La primera de ellas tiene que ver con la extensión de la práctica deportiva. La segunda es la consolidación de España como potencia polideportiva. La tercera, el fortalecimiento del sistema deportivo español. La cuarta, deporte y sociedad. Y la quinta, proyección internacional del deporte español. Extensión de la práctica, vamos a hacer un recorrido por todas ellas, pero a modo de anuncio, extensión de la práctica deportiva. Es así que es bueno hacer deporte, tener actividad física. Luego vamos a intentar buscar fórmulas para que haya deportes para todos y para todas las edades. Consolidación de España como potencia polideportiva. Lo que se anda buscando es que tengamos unos resultados que sean buenos, porque es la obligación también del propio Consejo Superior de Deportes, pero que sea si puede ser en todos los deportes, pero que sea en bastantes deportes. Por eso hay que trabajar pensando desde un punto polideportivo. No todo se acaba en el mundo del fútbol, ni en el del baloncesto, etcétera, etcétera, sino hay muchos otros deportes y España tiene que adquirir, y yo creo que ya tiene adquirido esa imagen de potencia polideportiva. El tercer aspecto es fortalecimiento del sistema deportivo español, y ahí tiene que ver claramente con el juego limpio. Es decir, ahí el deporte tiene algunas lacras, algunas sombras, tiene muchas luces, pero las sombras son el dopaje, la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia, el fraude en el deporte, y hay que hacer lo posible para evitar que esas sombras apaguen las luces del deporte. Es decir, de algún modo hay que intentar luchar también desde los poderes públicos, desde el conjunto de la sociedad, para evitar esas lacras o disminuirlas lo más posible. El cuarto aspecto es deporte y sociedad, es la visión transversal de la que hablaba antes. El deporte atraviesa transversalmente la sociedad y tiene que ver con con muchísimos aspectos que veremos posteriormente. Y la última línea, la quinta área, es la proyección internacional del deporte español, con un objetivo claramente que tiene detrás, que es, por ejemplo, la importancia de la marca España. La marca España en el tema del deporte tiene uno de los principales aliados, y por eso nos interesa mucho esa proyección internacional. Como decía, vamos a hacer un repaso a todas las actuaciones, algunas actuaciones y algunos planteamientos que tienen que ver también con los aspectos que citaba en la definición de liderazgo en la gestión pública. La extensión de la práctica deportiva. Como decía antes, diagnóstico y terapia. Vamos a ver, oiga, ¿se hace suficiente deporte en España, sí o no? Para eso hay que tener unos medidores, son las encuestas, y vemos cómo ha habido un tiempo en el que se ha avanzado mucho en la práctica deportiva. Tenemos aquí un periodo de 30 años con una serie de encuestas que están hechas de la misma manera y por la misma persona, desde el año 1980, en que había una práctica del 25%. Cuando hablo de práctica digo un par de veces o 3 a la semana y un par de horas o 3 cada vez. Un 25% hacían deporte con cierta asiduidad, y en el año 2010 hemos pasado al 45%, son 20 puntos, es casi se ha duplicado. Y los datos de 2015, que tienen otro método de medida, demuestran que sigue ese crecimiento de la práctica deportiva. Con lo cual podríamos decir, pues estamos satisfechos, ya las cosas por sí solas van funcionando, cada vez hay más práctica deportiva, pero claro, tenemos que hacernos una pregunta, ¿y cómo está en Europa?
Y cuando nos comparamos con los europeos estamos algo más bajos. Y entonces decimos, oiga, ¿y tendría importancia hacer deporte? Y la respuesta es claramente sí. Por ejemplo, en temas de salud es muy importante la actividad física, en temas educativos, etcétera. Con lo cual hay que diseñar un instrumento. Si queremos avanzar en que haya más práctica deportiva para todos y para todas las edades, tenemos que definir un instrumento. ¿Qué instrumento definimos? Pues definimos un plan que denominamos Plan A+D. Y este plan tiene que ver con aspectos a los que me refería anteriormente. Los ayuntamientos tienen, pues digamos, en sus manos la promoción del deporte base, en las comunidades autónomas el deporte, digamos, de nivel regional, en colaboración con los ayuntamientos, y la Administración General del Estado, es decir, el Consejo Superior de Deportes, tiene la responsabilidad del deporte más de alto nivel. Con lo cual nosotros nos pusimos a trabajar para hacer un plan que sirviera de guía a las tres administraciones, respetando las competencias que tiene cada una de las administraciones y en ese sentido marcando de alguna manera cuáles eran los principales objetivos. Había tres niveles, que era el nivel básico, actividad física y salud y deporte en edad escolar. El sedentarismo es la séptima causa de mortalidad en los países desarrollados, con lo cual es bueno que se haga deporte, que haya actividad física para luchar contra ese sedentarismo que además genera otros problemas graves y que afecta pues a enfermedades como puedan ser cardiovasculares, el tema inclusive del cáncer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, unas medidas específicas. Este plan acabó con 100 medidas, unas medidas específicas están en la actividad física y la salud, y las otras, el deporte en edad escolar. Es muy importante que los jóvenes, que los niños y las niñas hagan también práctica deportiva, tanto en horario escolar como en actividades extraescolares, y es por ello importante que sepamos tener esa mente abierta que decía anteriormente para plantear, sabiendo que hay una cantidad de niños y niñas en España con obesidad y sobrepeso que están en torno al 26%, que se haga deporte en edad escolar. Segundo grupo de actuación. Luego hay otros colectivos específicos, no voy a detenerme demasiado en ellos. El ámbito laboral, el concepto de empresa saludable, es decir, aquellas empresas que no solo permiten, sino que inducen a los trabajadores a que tengan actividad física, y se ve que luego el rendimiento, tanto en el trabajo como a nivel personal, mejora. Hay también el tema de la universidad, que en España es un tema que no está resuelto. No tenemos un modelo claro de la práctica deportiva en las universidades y que hay que influir en ello. Colectivos como personas con discapacidad, tanto desde lo que es la accesibilidad, un plan de accesibilidad que se plantea allí, como es esa integración que supone la práctica deportiva en personas con discapacidad, y a nivel más alto pues el llamado deporte paralímpico. Los mayores, que ha sido un segmento donde se ha aumentado mucho en estos 20 años la práctica deportiva, pero que para lo que se conoce también como envejecimiento saludable necesitan hacer práctica deportiva, y en ese sentido pues también es un sector a tener en cuenta. Fijémonos que en el año 1980 el 12% de los mayores de 55 años hacían práctica deportiva, y en el año 2010 el 30%. Es decir, hemos crecido mucho, y eso también da muestra un poco de cómo la sociedad va cambiando y cómo se va impregnando más de la importancia de la práctica deportiva también para la salud. Y luego, en tercer nivel, el aspecto transversal, pues que es la igualdad entre hombres y mujeres. No practican igual los hombres y las mujeres, hay 18 puntos porcentuales de diferencia, y evidentemente no solamente se va a conseguir que la mujer practique más deporte con campañas, etcétera, sino también con otro tipo de leyes que permitan que la mujer pueda hacer más deporte, y que se pasan ya de la esfera deportiva y que en nuestro país al menos pues hemos tenido la oportunidad de desarrollar.
Por lo tanto, este instrumento, este plan que pide o que mide lo que es la actividad física y programa 100 medidas. Se aprobó, se puso en funcionamiento y la verdad es que es una manera también de ver cómo desde el diagnóstico hasta la terapia, aplicando los conceptos de mente abierta, de diálogo, a lo que me refería anteriormente, de liderazgo, etcétera, etcétera, se puede avanzar. El plan está ahí y evidentemente queda todavía mucho por desarrollar. Voy a pasar a continuación al segundo aspecto, que es la consolidación de España como potencia polideportiva. España, decía anteriormente, que tiene una diversidad territorial en función de administraciones diferentes, como son la Administración General del Estado, como son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero también tiene federaciones deportivas nacionales y federaciones deportivas regionales, con lo cual hay una cierta dificultad para conseguir sumar todas las voluntades de conseguir campeones y de que se amplíe la práctica deportiva. Por eso, en esta transparencia se ve en el nivel más bajo lo que es la práctica deportiva, el siguiente escalón sería el deporte base, después sería la detección de talentos jóvenes que pueden destacar, luego vendría, cuando hubiera seleccionado esos talentos, la tecnificación, es decir, el tratamiento de ellos el tratamiento en el sentido de crearle oportunidades adecuadas en distintos centros, etcétera, etcétera, para ver si llegan arriba del todo, y luego el deporte de alto nivel. Esa sería la escalera, y por eso desde lo que es la práctica deportiva y lo que es el deporte base es necesario tener un sistema si queremos tener el objetivo de tener resultados positivos y satisfactorios. Y para ello hay, pues lo que decía y viene en la derecha en amarillo, Estado, comunidades, entes locales, federaciones, por supuesto universidades, y hay que trabajar en la regulación, en la ejecución y en la colaboración, porque evidentemente cada una de estas administraciones tendrán mayores o menores responsabilidades. Por ejemplo, para el deporte base serán fundamentalmente los ayuntamientos, aunque todos tendremos que ver con él. Para detección de jóvenes talentos serán ayuntamientos y comunidades autónomas en primera instancia. Sumémosle a esto las federaciones regionales. Luego, cuando es tecnificación, ya es casi de comunidades autónomas y de Consejo Superior de Deportes, y deporte de alto nivel, que es exclusivamente para el Consejo Superior de Deportes. Es decir, tienes que sumar todo esto, coordinar, colaborar, y para eso tienes que diseñar instrumentos. Por ejemplo, un instrumento es el Consejo que se creó interterritorial, que es la reunión del Consejo Superior de Deportes, es decir, del Gobierno de España con las comunidades autónomas. Un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, así como convenios con federaciones. Y estos son las actuaciones que hay que hacer. Pasando ya a una situación más detallada, nosotros diseñamos 4 instrumentos. El primero es la financiación olímpica y paralímpica. Es fundamental. Si no hay financiación adecuada, sobre todo para deportes que no tienen capacidad de ingresar mucho dinero, más allá de las subvenciones públicas, que siempre tienen su límite, es necesario que haya una participación del sector privado. Por eso creamos los planes ADO y ADO Paralímpico. El plan ADO ya estaba creado desde hacía tiempo, pero aquí la novedad es que conseguimos un plan igual que el ADO, pero para los Juegos Paralímpicos. Estos planes consisten en conseguir financiación privada para poder llevar a cabo esa preparación olímpica y paralímpica. ¿Cómo se puede atraer el interés del sector privado? Bueno, por supuesto, cuando tiene buenos resultados, más interesante parece el que participes en temas deportivos, pero no obstante, también es necesario que crees unos atractivos que muchas veces pasan por la fiscalidad, innovación, como decía anteriormente. Y entonces aquí encontramos en la etapa en la que yo era secretario de Estado, una definición de acontecimientos excepcionales o de excepcional interés público,
donde entraba la preparación olímpica y paralímpica por primera vez, y en ese sentido pues se consiguió una financiación, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de Pekín muy alta. ¿Esto qué te permite hacer, para entendernos? Pues aparte de becas que tengan los deportistas y les ayude en esa preparación difícil, pues desde el punto de vista de los planes especiales de las federaciones, yo recuerdo que cuando había los Juegos Olímpicos de Pekín, cuando se iban a celebrar, pusimos una pista de hierba para el hockey sobre hierba en Cataluña, que era de las mismas características que la que era en Pekín. Claro, ese pequeño detalle, pues claro, cuesta dinero. Si tienes financiación, puedes llevarlo a cabo, y la preparación fue muy parecida. España llegó a la final, perdió por un gol, solamente por un gol con Alemania, pero yo creo que sirvió, como sirvió, por ejemplo, en el tema de la vela, un apoyo tecnológico en el canal hidrodinámico del Pardo, porque en Pekín había muy poco aire en la zona de vela, y no es lo mismo regatear con mucho aire que con poco aire. También la presencia allí, había financiación suficiente, con bastante anterioridad, con bastante antelación de nuestros regatistas de vela. Es decir, para eso sirve esa financiación con los planes especiales y con las becas, etcétera. Hay un segundo plan, que es el de, porque el primer plan está dirigido a federaciones y deportistas, el segundo plan va dirigido fundamentalmente al deportista de alto nivel. El deportista de alto nivel hace unos esfuerzos muy prolongados durante bastante tiempo, y necesita tener unas condiciones que le rodeen, que permitan que se dedique al deporte, y que sea también compatible si está realizando estudios o incluso si está trabajando. Y en ese sentido, como atención al deportista, aprobamos un Real Decreto para deportistas de alto nivel que permitía una atención al deportista individualizada. Tenía que cumplir una serie de requisitos para ser clasificado como alto nivel en función de los resultados que había obtenido, etcétera, y ahí tenían una serie de ventajas educativas, fiscales y laborales. Y en ese sentido, pues también era novedoso. Hubo en otros momentos otros decretos de deportista de alto nivel, pero este fue, yo creo que bastante más amplio, y por ello, sobre todo también en temas laborales, bien cuando se retiraban, bien cuando no estaban compitiendo, etcétera, con empleos temporales o empleos más largos, hubo una buena un buen funcionamiento de este programa. Fijémonos que los deportistas es muy parecido a lo que hablábamos de liderazgo público. Tienen motivación de logro, trabajo en equipo y colaboración, liderazgo, disciplina, tenacidad, autocontrol, autorregulación. Son buenos esos deportistas para ocupar un puesto en el mundo del trabajo. No quiero discriminar con nadie, pero ellos han tenido esa formación, y este plan yo creo que fue importante. Es otro aspecto de innovación, digamos, para permitir unas ventajas que permitan al deportista joven que se dedique a su preparación olímpica. El otro plan tiene que ver con las infraestructuras. También va dirigido a los deportistas y al alto nivel y a las federaciones. Tenemos unos centros de alto rendimiento, que hay uno en Madrid, otro en Sant Cugat en Barcelona, y hay otro de altura en Sierra Nevada, en Granada, que por cierto, allí está la segunda piscina cubierta a mayor altura del mundo, solamente superada por una que hay en Colorado Springs, en Estados Unidos. Pero luego no bastan con esos centros de alto rendimiento. Hay que hacer especializados. En esta época hicimos uno de tiro en Granada, en Las Gavias, hicimos uno de vela en Santander, empezamos uno de ciclismo en Palma de Mallorca, y uno de lanzamientos en León, ligado al tema de atletismo. Esos mismos centros tienen su correlato con las comunidades autónomas. Son centros de tecnificación deportiva, aquello que hablábamos antes de que había que favorecer la tecnificación deportiva, y hay 15 en toda España y otros 22 de centros especializados, lo cual permite tener una red de 46 centros en nuestro país. Algunos estaban ya, no quiero apuntármelo yo en la etapa en que me correspondió ser secretario de Estado, pero lo completamos de la mejor manera posible. Y por último,
también es importante otro instrumento, que es el tema de la investigación. Programa de alto rendimiento es un programa que tiene en cuenta el incremento de la capacidad tecnológica. Tiene que ver mucho la tecnología, y luego veremos algún ejemplo con la práctica deportiva y con los resultados, y el incremento de la colaboración. Programas de rendimiento y salud, programas específicos en nuevas disciplinas. Por ejemplo, este año para los próximos Juegos Olímpicos estará el rugby 7, todavía no se han clasificado las selecciones masculina o femenina, la femenina tiene bastante posibilidades y espero que la masculina también, pues hay que hacer programas específicos de rugby 7, o tienes que hacer programas específicos al haber cambiado en piragüismo la longitud de las pruebas, se ha empujado un poco más hacia la velocidad y tienes que la preparación es diferente. Quiero con esto decir que nada es fruto de la casualidad. Aquí los verdaderos protagonistas son los deportistas, son los que son capaces de obtener estos magníficos resultados, pero no es menos cierto que si tienes una buena agenda marcada, si tienes un cierto, digamos, liderazgo público en la gestión, puedes beneficiar, puedes mejorar, puedes permitir que se alcancen resultados. La verdad que es que en España pues hemos obtenido campeonatos del mundo de fútbol, algo impensable, de baloncesto, de balonmano, de hockey, de Copas Davis, en tenis, resultados extraordinarios en tantas cosas que sería pues largo el comentarlas ahora. Pero digo esto no para presumir, sino para decir, hombre, hemos entre todos, y el primer momento fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona, hemos ido alcanzando un nivel polideportivo de primera magnitud, es decir, estamos como dentro del G8 del mundo del deporte, haciendo una comparación con la economía. Vamos avanzando en el repaso de las líneas. La tercera es el fortalecimiento del sistema deportivo español, lo que llamábamos juego limpio. Ya decíamos que había una serie de lacras o sombras en el mundo del deporte. Ahí están: dopaje, violencia, racismo, xenofobia, intolerancia, corrupción y fraude deportivo. ¿Cómo se puede luchar contra ellos? Si queremos que tenga credibilidad nuestro sistema, no queremos unas medallas manchadas por el tema del dopaje, no queremos obtener unos resultados que al final se digan, oiga, no, pero es que ustedes han hecho trampa, etcétera, etcétera. No queremos que haya una imagen de España que en los campos de fútbol o de lo que sea hay exceso, o hay no solo exceso, sino hay violencia, racismo, xenofobia, etcétera. Y no queremos que se mallen partidos ni que se juegue en el tema de las apuestas. Para eso, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues ahí es fundamental el definir unas leyes. Ahí hicimos unas modificaciones legislativas. Antes se citaba en mi presentación alguna de ellas: la ley contra el dopaje, por decirlo así, que es la Ley Orgánica de Protección de Salud y de Lucha contra el Dopaje, que luego todas estas leyes hay que desarrollarlas con decretos. Además sirvió para crear la Agencia Antidopaje, que era la primera vez que se creaba en España. La ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia también se desarrolló con decretos, y se creó el Observatorio contra la Violencia. Hicimos también una modificación del Código Penal contra el fraude deportivo, una modificación para que fuera específico lo que tenía que ver con temas de fraude deportivo, y asimismo pues avanzamos en un convenio con la Fiscalía General del Estado para la formación en temas que tenían que ver con esa modificación del Código Penal contra el fraude deportivo, para entendernos. Es decir, habíamos trabajado para intentar que en el juego limpio España también pudiera ser una campeona, y evidentemente pues se han hecho esfuerzos, yo creo que entre todos, con los aspectos de siempre, diálogo, con los agentes sociales. Fue votada prácticamente por todo el Congreso las dos leyes a las que me he referido anteriormente, y todo el Senado. Bueno, pues eso es fundamental. Fundamental
porque, por ejemplo, por citar un ejemplo, el dopaje es una gran amenaza global. No solamente es cuestión de que haya deportistas que salten las reglas y hagan trampas y usen sustancias prohibidas o métodos prohibidos, es también el hecho de que afecta a la sociedad. Mucho más que un problema del deporte de competición. Y aquí hay unas cifras del problema que son escalofriantes. Hay en algunos recintos deportivos, no quiero decir que sean en todos, ni en los gimnasios, pero hay en algunos sitios donde para coger un atajo, muscularte antes, pues te dan una serie de sustancias que no están permitidas y que hacen daño porque provocan efectos sobre la salud muy negativos. El problema como tal se mide en cifras aproximadas de 31 millones de consumidores de las sustancias prohibidas en el tema del dopaje, 700 toneladas de esteroides anabolizantes, que son 140.000 millones de dosis al año, 70 toneladas de testosterona sintética, 1,5 millones de consumidores, 34 millones de viales de EPO y hormona del crecimiento, más de 20.000 millones de dólares de volumen de negocio, entre comillas, que es mayor que el tráfico de droga social, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, esto afecta a toda la sociedad y hay datos preocupantes. Había un estudio en Francia de que chavales de menos de 15 años, había en torno a algo más de un 1%, un 1 y pico por ciento, que habían tomado algún esteroide anabolizante. Y claro, los efectos son muy perniciosos porque el uso de estas sustancias no solo te musculan, sino te generan unos problemas que por razones de tiempo no me puedo referir a ellos, y por eso hay que atajarlo, no solamente con leyes, sino también con otros aspectos: prevención, control y sanción. La prevención es fundamental, hay que contar con las federaciones, hay que contar con los centros escolares. Los chavales tienen que tener una buena idea de que el dopaje es malo para la salud, pero que además es una trampa y que socava los valores deportivos. Tiene que haber un control. Tenemos 2 laboratorios en España, el de Madrid y el de Barcelona, que están homologados por la Agencia Mundial Antidopaje, y esos controles cada vez tienen que ser más eficientes. Y en ese sentido pues estamos trabajando, o se ha estado trabajando y se sigue trabajando ahora para estar también delante en la lucha contra el dopaje. Y luego la sanción que ha de ser, cada vez se están endureciendo más por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, pero también para el entorno del deportista, es decir, aquellos que incitan, dan, aconsejan, recetan sustancias para que las tome el deportista. Por eso se modificó también el Código Penal. Esos pueden ir a la cárcel. Pueden ir a la cárcel aquellos que están haciendo esos aprovechamientos de la salud del deportista. El deportista ya tiene su sanción deportiva, pero esos sí van a la cárcel según la modificación que hemos hecho. Por eso yo creo que tiene una importancia el juego limpio como tal. Y bueno, podríamos hablar de más ejemplos, pero creo que es mejor pasar al cuarto aspecto, que es deporte en la sociedad. Veamos la importancia del deporte en la sociedad. Tiene un carácter transversal, atraviesa toda la sociedad, y a modo de ejemplo algunos datos. Empleo, pues según los datos del año 2015, en empleo habría aproximadamente 190.000 personas contratadas, el 1,1% del empleo total de España. Empresas, en empresas estábamos rozando las 30.000 empresas aproximadamente casi también el 1% del total de España. ¿Cuánto se gasta en los hogares españoles? Pues en los hogares españoles en su totalidad se gastan 4.258 millones de euros, es el 0,9% total del gasto en nuestro país. ¿Eso que son clases, material? En todo, en todo. Y en los hogares 234 euros cada hogar, lo que da en torno a unos 95 euros por persona. Es decir, tiene un peso importante, un peso específico importante. A ver, supongo que
no será solo el Aquarius, que también. Sí, no, ver, es que ahora hablaremos un poquito, hay equipamientos, hay instalaciones, sí. hay Perfecto. muchos aspectos. Por ejemplo, en enseñanza hay 60.000 estudiantes que bien en la universidad o en las de régimen general especial están cursando asignaturas y grados en ciencias del deporte. En comercio exterior también tiene importancia, exportamos por valor de 250 millones de euros. En el turismo vinculado al deporte son 3 millones de viajes los que se consideran de los residentes en España que tienen que ver con temas de deporte, pero del extranjero, para lo que sea también de deporte, turismo de aventura o venir a una competición, son en torno a 10 millones de viajes, es decir, más de 10.000 millones de euros de gasto. Tenemos en instalaciones deportivas más de 260.000 en instalaciones y espacios deportivos y un deporte federado con 65.000 clubes, 3,5 millones de federados, etcétera. Es decir, aquí con estas cifras que he dicho rápidamente, pues se puede dar idea del peso que tiene en la sociedad española el deporte. Y por eso en el deporte en la sociedad, como hemos dicho anteriormente, tiene que ver con la educación. No me voy a referir mucho a ello porque ya hemos hablado, pero hay que buscar e innovar de alguna manera. ¿Y qué hicimos? Pues unos programas en centros escolares, por ejemplo, con el atletismo, lo llamábamos atletismo divertido, aquello que decía derecho a no ser campeón, que el niño juegue, haga ejercicio, etcétera. El vuela con el bádminton, en el que hemos sacado ahí hemos sacado un fenómeno que es Carolina Marín, pero aparte de eso, ellos iban dando los volantes para jugar al bádminton, se iba dando en algunos colegios, en rugby, un tren de valores, es decir, siempre buscando un poco los aspectos innovativos, como en el tema de la salud, el que el médico de atención primaria recete, igual que receta un fármaco, te recete 1 hora de deporte al día, etc. Poner en valor la importancia de la actividad física, deporte, integración y cohesión social, ya hablábamos antes de personas con discapacidad, el tema de la inmigración. España ha sido un país muy receptor de inmigrantes, sobre todo durante algunos años el deporte juega un papel fundamental como cohesionador. Y como digo yo muchas veces, en un vestuario después de jugar un partido compartes muchas cosas y da igual de dónde eres, de qué cultura, con qué lengua, y al final te vas a tomar tu refresco, tu cerveza o lo que te vayas a tomar conjuntamente, juega un papel muy importante cohesionador. En aspectos de igualdad, también me refería anteriormente, sobre todo igualdad de género, incluso en temas de medio ambiente y sostenibilidad. Aquí hicimos la Carta Verde del Deporte Español, Agenda 21 para las infraestructuras que tuvieran los menos efectos medioambientales, la seguridad de las pistas polideportivas, la economía que preguntabas antes. No hay datos exactos del Instituto Nacional de Estadística, pero el 2,7% del PIB aproximadamente es, desde el punto de vista económico, lo que pesa el deporte. Es decir, es mucho. Y luego están los aspectos de investigación, desarrollo, innovación, la ciencia y tecnología que figura ahí, que me detendré un segundo porque estamos ya prácticamente terminando, y los valores sociales. Yo recuerdo con ilusión un partido que hubo entre, me parece que era un baloncesto, palestinos e israelíes, baloncesto femenino me parece, etcétera. Es decir, se puede utilizar de una manera muy útil. Vamos a ir terminando ya. Hago una simple parada por ser químico en lo que hablaba antes dentro del deporte y sociedad, la investigación deporte e industria, y en estas dos transparencias lo que he querido poner es cómo se tiene importancia en aspectos, vamos a poner la anterior, en aspectos que tiene que ver con lo que me preguntabas, desde lo público, por ejemplo, con temas de infraestructuras, equipamientos, pavimentos, calzado y prendas, dietética y nutrición, ocio y turismo, salud y bienestar, todo eso engloba. Perfecto. Y hay aquí una serie de programas del Plan Nacional de I+D+I que se introdujeron allá por el año 2006, cuando tenía yo la responsabilidad, para ayudar tanto a la industria como también a las propias universidades y Consejo Superior de Investigaciones Científicas o centros de investigación. Por eso en esta otra vemos cómo
es complejo la transferencia de conocimientos, y se ve ahí en la flecha negra como desde la investigación fundamental, la aplicada, el desarrollo tecnológico, se puede ir al tejido industrial. Es el esquema evolutivo del conocimiento del tejido industrial. Lo que infieres de la sociedad lo puedes pasar o lo que ha mejorado el conocimiento lo puedes pasar a la sociedad. Y yo le doy una importancia grande a esto, a esta industria nacional del deporte, que crea muchos puestos de trabajo y que tiene mucho que ver con agentes sociales, con políticas, con asociaciones industriales, generadores de conocimiento, centros tecnológicos, etcétera, etcétera. La industria nacional del deporte. Y ahora sí que vamos a terminar con la proyección internacional del deporte español. Yo creo que esto puede mejorar mucho con cuanta más presencia tengamos en organismos internacionales, en la Agencia Mundial Antidopaje, en la Unión Europea, en la UNESCO, en el Consejo de Europa, en el Centro Iberoamericano del Deporte. Eso lo hemos intentado y hemos ocupado puestos. Por ejemplo, hay que presumir de tener 3 miembros del Comité Olímpico Internacional dentro del centenar de miembros que componen el Comité Olímpico Internacional, 3 miembros españoles. Y también la celebración de grandes competiciones internacionales. Tú te referías antes a los Juegos Olímpicos. Hemos organizado muchos campeonatos del mundo de muchas especialidades, pero los Juegos Olímpicos no lo hemos conseguido, y eso ha sido una lástima. Conseguimos los de Barcelona. Bueno, conseguimos lo de Barcelona. Yo estoy refiriéndome más a la etapa en la que yo he sido secretario de Estado. No quiero lo de Barcelona, que no está nada mal, desde luego. Desde luego. Fue un punto de inflexión para el Tengo alguna deporte. Pregunta que te hacen por ahí. Sí. Y luego ya por último la conclusión. El deporte pues es una gran oportunidad social. Es un fenómeno global, pero que tiene efectos locales. Es un término que un sociólogo que se llama Robertson utiliza, que es un fenómeno local, con C, global y local. Se piensa globalmente, se actúa localmente. Por ejemplo, como en todo el mundo de Sudáfrica, lo ven miles de millones de espectadores, pero luego a nivel global, pero a nivel local, tiene una influencia porque se incrementó la práctica deportiva con ese campeonato del mundo, por ejemplo, aquí en España. Y tiene, por lo tanto, es una gran oportunidad por el impacto social que tiene. También podríamos decir que estamos viviendo una sociedad deportivizada de masas, es decir, la sociedad está viviendo el deporte no solo en las retransmisiones, me refiero a la sociedad española, sino en todo, como mejora de calidad de vida. Ya hemos avanzado muchísimo en eso, y incluso en la creación de identidades nacionales y de cohesión social. Esas emociones compartidas, evidentemente, permiten dar esa importancia al deporte como tal. Deporte profesional, que no hemos hablado mucho de él, pero que tiene un impacto económico terrible. La Liga Nacional de Fútbol Profesional es el 0,75% del PIB. La FIFA tiene unos ingresos de 50.000 millones. Los ingresos de un club de fútbol, Real Madrid y Barcelona, están por encima de los 500, entre los 500 y 100 millones de euros al año. Es decir, son cifras tremendas. El deporte como práctica ya lo hemos referido. Hay que buscar entre la proeza y la pereza hay un término medio. No queremos solo proezas, ojalá haya muchas, pero lo que tampoco queremos es pereza. Y ahí tenemos que concienciarnos todo el conjunto de la sociedad. La excelencia deportiva, ya hemos dicho los buenos resultados que se han obtenido y que espero que se sigan obteniendo con una gran densidad social en España. Y por último, la marca España. La marca España, el país se refuerza con los resultados deportivos, eso es un hecho real, y cuando vas por ahí lo más que te piden es la camiseta de Iniesta, de la selección española, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues ese reconocimiento internacional yo creo que nos ha venido bien. Hablaba antes del tema de turismo. Hay 60 millones de turistas extranjeros que tienen que ver también con el mundo del deporte, y la marca España sale reforzada con los resultados deportivos. En cualquier caso, lo que quería demostrar es algunas maneras de intentar, en el caso concreto del deporte, generar un debate, marcar una agenda
tener un cierto liderazgo público y, por lo tanto, decir que desde lo público se pueden hacer muchas cosas en beneficio del país, tanto a nivel global como a nivel más ligado a la propia base. Esas son un poco las experiencias que quería transmitir y, por lo tanto, agradecer la atención de los que nos hayan seguido y, por supuesto, la tuya. Por supuesto que nos han seguido y tengo aquí varias preguntas de las cuales me voy a hacer eco enseguida. Pero antes de eso quería preguntarte yo, una de las cosas del deporte es generar equipos, es decir, el deporte es una máquina de generar equipos y de crear unos valores en nuestra juventud que son cruciales para avanzar y para ir adelante como nación. ¿Cuál es la mayor enseñanza, en tu opinión, del deporte que se puede aplicar a la vida cotidiana? Bueno, yo creo que el deporte son valores, y vamos a ver, y los valores son pues la solidaridad, la tolerancia, el respeto al adversario, el saber ganar y saber perder, que es muy complicado, y en ese sentido el trabajo en equipo. El esfuerzo individual también es muy importante. Bueno, yo creo que para la vida diaria me quedo con todos los valores del deporte. Luego está la parte fea, esa que hablábamos antes, como también existe en la propia vida diaria, claro. Y todo ello, pero yo me quedo en eso, en ese concepto del deporte como algo bueno, bonito. En España estamos ahora, ya sé que no es tu equipo, pero en España estamos ahora como muy obsesionados con el tema del Cholo Simeone, que parece ser el gran creador de equipos y ha conseguido que un equipo razonablemente bueno, pero no tan bueno como otros, consiga unos resultados fantásticos. ¿Qué gracia le ves al Cholo Simeone para que nos esté volviendo un poco locos a todos y sea el referente del formador de equipos? Bueno, es que yo creo que es la realidad, es decir, yo creo que Cholo Simeone posiblemente, o con seguridad, daría una intervención mejor que la mía aquí. No, eso no. No, sí, porque yo creo que ha sido capaz de imbuir de una filosofía de esfuerzo, de lucha a tope, de calidad, ha sabido reforzar el equipo, los jugadores le escuchan y le atienden como un auténtico líder, y en ese sentido yo creo que es una persona que ha cambiado, ha transformado la manera también de entrenar. Pero eso también es cierto que pasa con alguien completamente diferente de estilo, que es con Del Bosque. Sí, Del Bosque es un... ¿Qué les une a los dos? O sea, bueno, yo creo que les une a los dos el dar confianza al equipo. Es decir, es muy importante el que cuando sales a jugar un partido tengas... Liderazgo tiene que ver con confianza. Yo creo que el liderazgo tiene que ver con confianza. Yo he vivido primera persona, me correspondió, y es una de las mayores experiencias o más bonitas de mi vida, el Mundial de Sudáfrica, y he visto entrenar a los jugadores, he estado con ellos alguna vez, comiendo, hablando y tal cual, y se han portado. O sea, porque Del Bosque lo hace todo fácil. Hace fácil la convivencia, y eso yo creo que es muy importante. Es muy difícil, porque claro, los miembros de un mismo equipo pues son miembros de un mismo equipo, sí. Pero estos son rivales en muchos casos. Sí, y cuando ha habido algún problema intermedio entre el Madrid y el Barça, entre jugadores, etcétera, Del Bosque siempre ha echado... o sea, que tiene una gracia especial. Él no apaga incendios con gasolina, todo lo contrario. Él apaga los incendios con agua. Y yo creo que en ese sentido es quizás otro estilo, pero es un bálsamo. Es decir, todo el mundo está contento, todo el mundo está satisfecho, y luego pues también que son entrenadores que tienen una gran calidad. Los dos fueron grandes jugadores, internacionales ambos, y evidentemente pues son estilos diferentes pero objetivos conseguidos. Bueno, como ya no vamos a tener mucho tiempo porque enseguida me empezarán a hacer señales, quiero dar entrada a nuestros estudiantes. Ana desde Guadalajara dice: las federaciones, en su gran mayoría, las federaciones de deportes, viven de las subvenciones, y en estos años de crisis algunas de ellas han crecido a través de la generación, la gestión y la captación de recursos propios de carácter comercial. ¿Cree usted en la cultura de la subvención? ¿Qué visión tiene usted del futuro de las federaciones en España? Bueno, yo no creo tanto en la cultura de la subvención, pero sí creo que a aquellos que sean más débiles o que tengan menos posibilidades porque tengan menos implicación en la sociedad para conseguir recursos privados, pues habrá que echarles una mano, y en ese sentido yo creo que tanto en cuanto se pueda, marcando bien las prioridades que debe tener la sociedad,
pues yo creo que siempre habrá una cierta dependencia en determinadas federaciones por parte de la subvención pública. Futuro de las federaciones, yo siempre lo decía, las federaciones, el deporte ahora se hace cada vez más fuera de las federaciones, etcétera. Las federaciones son los representantes de los españoles en las competiciones internacionales, pero yo creo que también tiene que trabajar mucho, todo lo más que puedan, llamémosle deporte base o actividad física. Es decir, voy a poner un ejemplo que espero que no se meta nadie conmigo, en la Federación de Gimnasia, si no solamente preparan para los Juegos Olímpicos, para los Campeonatos del Mundo, etcétera, sino también tienen una base para la práctica de la gimnasia que hacen los ciudadanos normalmente, pilates, etcétera, etcétera, y luego dirán los de pilates que no se metan encima de las federaciones, claro, que nos van a quitar clientes. Yo creo que tienen que mirar bastante a la sociedad para intentar ir acomodándose a la propia sociedad, pero vamos, España y la ley del deporte está muy basada en el tema de las federaciones y yo creo que va a seguir siendo así. Tenemos otra pregunta que de alguna manera tiene que ver también con las federaciones, en fin, es de Luis desde Albacete y dice: la Liga del Fútbol Profesional es como el hermano mayor del resto de los deportes. De sus ingresos por derechos de televisión entiendo que se dedica un porcentaje a las federaciones deportivas a través del programa La Liga for Sports. ¿Qué permite respirar económicamente a otras federaciones? ¿Cómo valora esta iniciativa del fútbol profesional usted? Hombre, yo creo que está bien, evidentemente, porque es un cierto mecanismo. Es el que marca... Claro, es un mecanismo de solidaridad, es decir, la Liga tiene muchos ingresos y yo creo que con el actual Consejo Superior de Deportes pues ha llegado a un acuerdo para, sobre todo en esta etapa que ha habido crisis económica y en la que llevan unos años que las federaciones reciben poco, pues está apoyando de alguna manera a ese deporte, al resto de los deportes por parte del fútbol. A mí me parece que es una buena acción de la Liga de Fútbol Profesional. Sé que es imparable, pero ¿qué le parece a usted el hecho de que deportes como el fútbol estén manejando tales inmensas cantidades de millones de euros, se hayan convertido en semejante negocio? Es decir, eso ha pasado de ser deporte para ser un negocio, una empresa que ocupa parte del PIB. Es decir, ahí nos estamos montando en un auténtico carrusel que no sabemos muy bien, cada vez es mayor y cada vez es, a este le fichamos por 50, pero es que al siguiente va a ser por 80 y al siguiente... Es decir, ¿esto habría que pararlo? ¿Hay alguna especie de consenso internacional para no terminar en este despropósito, que parece un despropósito? Sí, lo primero que hay que decir es que no debía de haber dinero público para deporte profesional, prácticamente. Puedes tomar medidas, etcétera. Y el deporte profesional, si ellos generan esos ingresos, es el debate de siempre. Claro que parece exagerado pagar 100 millones de euros por un jugador en un fichaje, pero si ellos generan esos ingresos, hay que hacerlo. ¿Qué ocurre? Y yo creo que en la última etapa se está bajando, siguen teniendo una deuda tributaria, siguen teniendo alguna deuda con la Seguridad Social, y eso hay que ponerlo a cero. ¿No habría que poner un freno a eso? Esa es mi pregunta. Bueno, o sea, no evitarlo, no se puede, porque hay una, a nivel internacional. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema del deporte profesional está considerado como business, como negocio, en ese sentido. Lo que hay que hacer siempre es que predominen los resultados deportivos. Lo que ocurre que es lo de siempre es que el que tiene más es más fácil que tenga mejores resultados deportivos. Es lo que algunos llaman dopaje deportivo, dopaje financiero. Financiero, perdón. Sí. Pero, sin embargo, en Estados Unidos tienen también unos procedimientos muy sanos, sí, de alguna manera, para incentivar la práctica del deporte. Es decir, a usted no se le oculta que si alguien hay, Rafa Nadal, por ejemplo, si hubiera querido en su momento, por ser el tenista número 1 del mundo, hubiera ido a estudiar a la mejor universidad solo por el hecho de ser tenista, con todos los gastos pagados, porque ellos hacen a su vez un entramado económico importante dentro de las universidades americanas a raíz del deporte. ¿A usted le parece que ese modelo, que da buenos resultados en los Estados Unidos y que no hay que olvidar que es el primer país en todo, casi en todos los deportes, bueno, salvo en fútbol, etc., claro, pero vamos, está muy bien colocado, ¿se pueda trasplantar a nuestras universidades? Bueno, es la pregunta del millón.
Ya. Por eso yo sacaba dentro del plan A+D al que me refería, que había un colectivo específico que denominaba deporte en la universidad. Y yo me acuerdo en aquellos tiempos realizamos estudios para ver cómo estaban las cosas en Europa, en Estados Unidos, y claro, el modelo de Estados Unidos en ese sentido es muy bueno. Es muy bueno, sí. Se prima mucho el deporte con las calificaciones, es decir, un deportista que no vaya pasando o aprobando sus asignaturas, normalmente, según los datos que yo tengo, se le puede retirar la beca, etcétera. La beca, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, tienen que compaginarlo. Tienen que compaginarlo. Lo que pasa es que se fomenta el hecho de que haya gente, porque les da, estudiar allí no es como estudiar en España, es muy caro, como todos nuestros alumnos probablemente saben, y entonces es una buena manera de decir, yo voy a ser buenísimo en fútbol, en bádminton o en natación, es decir, entonces tengo mi futuro de alguna manera asegurado. Es un buen, no sé. Sí, yo no creo que sea fácilmente trasplantable o traspasable a España. Por eso también en lo que hablábamos del decreto de deportista de alto nivel, decía yo, algunas ventajas educativas, pues por ejemplo, una reserva de plazas para que quiera del 3%. O sea, un deportista de alto nivel que tenga un cierto derecho a adquirir una plaza universitaria. Hemos dado pasitos pequeñitos, muy pequeñitos, pero yo creo que es uno de los temas que están por resolver, porque en la práctica deportiva se ve que hasta los 21 años o así va aumentando y luego baja de los 21 a los 25, 26, 30, cuando se está estudiando o trabajando, o desgraciadamente en el paro, van bajando y a partir de los 30 vuelve a subir la práctica deportiva. O sea que ahí hay un lapso. Bueno, pues vamos a ver si a golpe de 3% vamos consiguiendo. Luego tengo otra pregunta de José Manuel desde Toledo que dice: Barcelona 92 fue el punto de inflexión del deporte español. Aquellas 21 medallas de los Juegos Olímpicos, se lo sabe, representaron nuestra apuesta de largo. ¿Entiende usted que antes se iba a participar y ahora se compite de verdad? ¿Cambió la cultura de competir en este país, esas Olimpiadas? Yo creo que sí. Yo creo que los Juegos Olímpicos de Barcelona permitieron ver un país, algo que me refería anteriormente, un país polideportivo, donde sacábamos medallas en especialidades que casi ni conocíamos y que tiene mucho que ver con lo que fue la preparación de esos Juegos Olímpicos del 92. Yo creo que cambió Barcelona, cambió de alguna manera también la sociedad española en lo referente al deporte, y es el punto de partida clarísimo. Yo creo que la clave, porque a mí me preguntan, ¿y ahora cómo ha podido ganar España el Campeonato del Mundo de Fútbol o el de baloncesto, etcétera? Y yo creo que aquí había una pregunta que había que hacerse y era ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ganar como hacen los otros? Antes era, bueno, vamos a ver qué hacemos, pero ahora yo creo que se ha roto ese puntito, los ahora Juegos Olímpicos. Hemos creído que podemos con todo. Y es que la realidad es que si nos cuentan que íbamos a tener una campeona del mundo de bádminton... Ahí tengo la siguiente pregunta. Dice José, bueno, ya me he perdido, no sé, Luis me parece, dice, el patinador Javier Fernández, la nadadora desincronizada Ona Carbonell, nuestra reina del bádminton, Carolina Marín, el campeón del mundo del snowboard, Lucas Seguíbar, el triatleta Javier Gómez Noya. Somos pioneros en nuevos deportes, dice. ¿Por qué somos pioneros de nuevos deportes que se han incorporado ya en nuestro entorno? Bueno, yo creo que un poco tiene que ver, obviamente, el propio desarrollo de la sociedad española en su conjunto. La sociedad española ha cambiado mucho en los últimos años. Seamos campeones del mundo de bádminton junto con los chinos, llama mucho la atención. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no quiero apuntar tantos a nadie, ni a mí muchísimo menos, pero Carolina Marín, que luego necesitan un apoyo mucho mayor posiblemente del que tengan, pero se vino a la residencia Blume aquí a Madrid, estuvo desde que era bastante pequeña y bueno, luego tuvo la capacidad, tiene un entrenador que es buenísimo y luego tuvo la capacidad ella de ese espíritu de superación, hacerlo bien, igual que Javier Fernández, que también Javier Fernández aquí en España en el año 2005 o así, o 2006, no había más que una federación que se llamaba Federación de Deportes de Invierno y a mí me dijo Samaranch, ¿por qué no cambiamos esto, Jaime? Y le dije, ¿y cómo hacemos? Dice, pues mira, vamos a hacer una de deporte de hielo y otra de esquí.
y entonces se hizo una federación de deporte de hielo. Algún recurso hubo ahí y alguna beca tuvo Javier Fernández. Eso no quiere decir, porque luego ya cuando pegas el salto hacia arriba necesitas mucho más dinero. Yo no digo que todos, pero la mejor manera de conseguir estas cosas es la visión polideportiva, el tener unas infraestructuras que permitan esa preparación. Luego, otra cosa que no hemos hablado mucho, tener buenos entrenadores es clave, es absolutamente clave, y a veces no importa traer a alguno del extranjero, con todo el respeto a los españoles, en determinadas especialidades que nos son un poco más lejanas. Todo eso ayuda, y luego son unos genios, o sea, porque son buenísimos los 5 o 6 deportistas que ha citado. Sí, la verdad es que sí. Esther, desde Santiago, arrima el ascua a su sardina y dice: el éxito del deporte femenino es el gran avance del deporte en España en los inicios del siglo XXI. Dice, tiene techo. ¿Cuál es el deporte en el que la mujer española tiene ventaja? ¿Qué reflexión le merece esto a usted? Bueno, nosotros siempre apostamos, y el actual equipo también, por el deporte femenino. Lo decía antes en mi intervención, de la práctica deportiva hay una menor participación de la mujer, 19 puntos porcentuales con respecto al hombre. En las federaciones deportivas cada vez hay menos, no cada vez hay menos, pero hay muy pocas mujeres en la federación. Tal es la cosa que cuando hacíamos nosotros la convocatoria de subvenciones poníamos como condición necesaria para recibir una subvención, o por lo menos como condición importante, el que hubiera mujeres en las juntas directivas, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene, digamos, su relativa importancia. A la hora de la verdad, el deporte femenino es el que tuvo mejores resultados en los Juegos Olímpicos de Londres, y el deporte femenino está siendo ahora un poco el que está tirando de alguna manera el deporte español. Yo creo que hay que seguir apostando mucho. No sé cuál era la segunda parte de la pregunta que me hacía. No, ¿qué reflexión te merecía? Que si tiene techo el deporte. No, yo no creo que no tiene por qué tener techo, porque no, ¿y en qué deportes tiene la mujer sí, ventajas? eso era importante. Yo no sé si tiene ventajas o no, pero el dato es que la Federación de Baloncesto es la que tiene más federadas, más mujeres federadas. Es decir, sí, por ejemplo, en baloncesto hay una relación. Baloncesto somos buenísimos, tenemos cada por eso elemento te digo, extraordinario, compitiendo con los mejores del mundo. Baloncesto femenino. Femenino y masculino. No, masculino por supuesto. Los gasoles, ¿no? Masculino por supuesto, pero en baloncesto femenino, bueno, o sea, España es muy buena, y entonces y es precisamente la federación que tiene más número de licencias femeninas de todas, más que incluso en fútbol. Hay una pregunta que yo tengo y que igual ya me están haciendo muchas señas, ya me terminan por poner ya. Es el tema de las casas de apuestas. ¿Qué te parece que algo tan, iba a decir turbio, no sé, como son las apuestas, o tan aparentemente no bueno, esté tan vinculado al deporte, y la proliferación que han tenido estas casas de apuestas? Porque antes poco más que se hacía una quiniela y ahí se quedaba todo, pero es que ahora hay apuestas para todo, y cómo eso está de alguna manera influyendo a nuestros jóvenes. A mí me preocupa. Ah, te preocupa. Menos mal que ya no soy yo sola, porque a mí me preocupa porque me consta que hay muchos jóvenes que apuestan bastante dinero. Ese es el tema, y los van enganchando en poquitos, y ya empiezan a jugar en las universidades. Claro, y el otro día además, me parece que era el diario El Mundo, sacaba pues algunos artículos sobre amaño de partidos. Ahora se juega en las apuestas incluso al número de córneres que se lanzan, cosas de estas, ¿no? Ya no ¿Necesitaríamos una ley que regule eso? Yo creo que sí, o está regulado, pero yo creo que tendríamos que ser muy estrictos, porque ahí el hecho experimental constatable, el hecho real es que se está jugando mucho dinero, y sobre todo por parte de los jóvenes. Y no es cuestión de moralismo ni de nada de esto, sino es cuestión también de darnos cuenta que eso es un asunto turbio en el que se nos puede ir pensando que es sano. Sí. Se nos puede, porque tiene apariencia, no es un Aunque bingo, no es yo he de reconocer casino, que no soy experto, no, pero en mi etapa anterior sí intentamos ahí hacer algunos puntos de equilibrio, etcétera, pero yo creo que habría que seguir un poquito más. Sí. Ya solo quiero saber que, aparte del fútbol, ¿cuál es tu deporte favorito? Y nos despedimos.
Bueno, a mí me gusta mucho el atletismo, me gustan todos los deportes. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien, he tenido la enorme satisfacción de ser secretario de Estado para el deporte durante 7 años, hasta el momento el que más tiempo ha estado, desde el general Moscardó, se me ganó, pero en la democracia he sido el secretario de Estado y he disfrutado con todos los deportes. Ahora, si me dices uno, además del fútbol, es el atletismo. El atletismo es un deporte completísimo y me lo paso fenomenal. Fantástico. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ha sido toda una lección de lo que debe ser y de lo que se debe hacer en el mundo del deporte, de lo que se ha hecho. Gracias por todos los esfuerzos que habéis puesto tú y tu equipo en hacer que el deporte español esté más arriba que nunca, probablemente. Todo eso se hace en el día a día. Y yo creo que ha sido muy iluminador todo lo que nos has contado. Te lo agradecemos mucho. A los alumnos que nos han seguido les quiero dar las gracias por estar con nosotros y decirles que en breve, la semana que viene, volveremos a otro foro de la Universidad Internacional de La Rioja de Gestión y Liderazgo. Buenos días a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias.